Candidato Sergio Fajardo, hablemos de otro tema que también es de total actualidad y que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted sabe, suspendió esa jurisdicción la extradición del exguerrillero, exjefe de las FARC, Jesús Santrich. ¿A usted le parece que se extralimitó la JEP? Sí, y yo estaba averiguando y yo creo que eso fue una salida en falso de la JEP, que se tiene que esperar a que en el Congreso se dé la ley de procedimientos para formalizar lo que tiene que hacer o no la JEP. Y yo creo, como lo dije, pues yo creo que la expresión más sencilla es una salida en falso que se tiene que corregir y tenemos que construir la credibilidad de este proceso, o sea, que no se presenten todas esas incertidumbres. Sin duda que es una jurisdicción especial, es algo nuevo dentro del contexto de lo que nosotros estamos acostumbrados a la justicia en Colombia, pero yo creo que se extralimitó y el reto de todo esto es los acuerdos se tienen que cumplir. Y la peor amenaza para los acuerdos es que no se cumplan los acuerdos, eso es lo que debilita los acuerdos. Yo creo que ha habido muchas deficiencias con respecto al proceso de paz, proceso por el cual yo voté por el sí. Y si volviera a votar, pues votaría por el sí, porque yo creo que en Colombia tenemos que avanzar en la construcción de la paz con todas las dificultades que tiene, porque esto es profundamente complejo, es la historia de nuestro país, los miedos, las rabias, el dolor, las millones de víctimas que tenemos, pero una sociedad se tiene que dar la oportunidad de ir avanzando y para eso se necesita un liderazgo. Yo creo que una gran deficiencia del proceso de paz en el momento que se estaba haciendo el acuerdo, durante los 4 años de negociación, fue que no se hizo una pedagogía para explicarle a la sociedad colombiana en qué se estaba trabajando, qué significa resolver un conflicto, las bondades de disminuir la violencia, de que las FARC se retiren del territorio como violentos guerrilleros que pretendían en principio tomarse el poder, explicarle a la ciudadanía por qué esto nos hace mejores como sociedad y no se hizo. Y después de eso, después de lo que pasó, donde ganó el no, donde se hicieron esos ajustes, tampoco ha habido pedagogía. Entonces nos encontramos permanentemente con una cantidad de hechos que no tienen explicación, no hay una cabeza que conduzca el proceso, que esté explicando, diciendo qué pasa acá, qué pasa allá, comunicados conjuntos, un seguimiento riguroso. No se ha hecho eso. Entonces, cuando no se explica, pues hay un terreno vacío donde empieza a estar la incertidumbre, la desconfianza. Cualquiera puede tener una interpretación y eso ha sido muy costoso para el proceso. Sin mencionar cómo se llega al territorio, cómo se ocupa ese territorio, cómo esos espacios donde estaban las FARC se tiene que ocupar por el Estado, con la fuerza pública, con las intervenciones sociales, etc. Entonces son deficiencias acumuladas que debilitan, pero yo creo que tenemos que cuidar ese proceso porque Colombia no se puede dar el lujo de desbaratar lo que se ha venido avanzando, pero sí ha tenido toda esa cantidad de efectos que son costosos. Y en eso, candidato, la justicia es uno de los pilares claves porque los mismos promotores del sí y quienes han defendido los acuerdos tal como está, hablan de que las víctimas tienen que ser precisamente ese centro, el centro que atienda realmente los requerimientos de esas víctimas y por eso la justicia y por eso la importancia de la JEP. En ese punto concreto, ¿usted cree que habría o cabría alguna modificación para hacerla más creíble para los ciudadanos, más creíble para las víctimas, el miedo a que terminen siendo benevolentes con el victimario, y no realmente generándole la justicia que las víctimas esperan? Pues lo que yo espero es que empiece a funcionar, que se corrijan toda esta cantidad de incertidumbres. Ya están recibiendo casos, la Fiscalía le está entregando pruebas con respecto a las personas que están involucradas, que tienen la posibilidad de comparecer ante la JEP y que empiece a dar pasos sólidos. Entonces todavía hay tiempo, todavía falta hasta el 7 de agosto para mi gobierno, sí, yo voy a ser el presidente de Colombia, y que lo arreglen. Naturalmente uno tiene que entender que este es un sistema nuevo, esto es una justicia transicional. Por eso es que hay que explicarle muy bien a la gente, porque hay muchos malestares, hay rabias, uno tiene que entender lo que están sintiendo las personas, no para descalificar, sino para transformar eso. Eso es lo que yo creo. Entonces esperemos que hagan los ajustes. Ya ha habido una discusión previa cuando el secretario manifestó su inconformidad. El tema de la paz también ha tenido el escándalo que hubo alrededor de los fondos para la paz. Claro. Entonces, eso no es sano porque estamos construyendo una paz y eso requiere construir confianza e ir mostrándole a la comunidad que vamos dando pasos para construir la paz. Pero venga, candidato, ¿usted extraditaría a Jesús Santrich? Si me lo ponen acá,
pasa por la JEP. La JEP dice en qué momento fue el delito que él cometió. ¿Cómo quedó los acuerdos? Como quedó en los acuerdos. Todo parece indicar que las pruebas son sólidas. Pues que se presenten esas pruebas, va a la Corte Suprema de la Justicia y me lo pasa a mí, pues yo lo extradito. Hay que cumplir los acuerdos. Entonces, lo mínimo y lo fundamental y que la ciudadanía vea que se cumplen los acuerdos. Fue un esfuerzo grande hacer los acuerdos. Lo mínimo que tenemos que hacer es cumplirlos. Eso es lo que yo pienso. Quiero cambiar a temas muy claves y concretos de su propuesta. Claro y comenzamos con el tema de la educación, porque sin duda alguna usted pues ha también generado como una columna vertebral alrededor de la educación. Vamos a ser el gobierno que más invertirá en educación. Es su propuesta, es su promesa de campaña. Aumentaremos el presupuesto 10% cada año hasta llegar a 55 billones del presupuesto nacional. Sí. Actualmente estamos en 37 billones del presupuesto nacional. Explíquenos de dónde plantea, digamos, atraer esos dineros y irremediablemente cuando se le pasan más recursos a un sector, se disminuyen en otro sector. ¿Cómo tiene usted ese cuadro organizado? Mire, yo les quiero explicar cómo funciona un gobierno. Porque nosotros hacemos unas promesas, un programa de gobierno en el contexto de una campaña. Y después, cuando llegamos al gobierno, lo tenemos que convertir en el plan de desarrollo. Claro. Nosotros hoy recibimos el plan de desarrollo que viene en funcionamiento de este gobierno, que es diferente al que yo voy a desarrollar. Y se presenta un proceso de transición con la construcción de ese plan de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que recibir, hacer un empalme, ver dónde están los gastos que hace este gobierno, porque este gobierno tiene unas prioridades que no son necesariamente las nuestras. Y cuando uno empieza a hacer, tiene un periodo de 4 o 5 meses para construir ese plan de desarrollo y presentárselo al Congreso de la República para que lo apruebe. Entonces, nosotros tenemos la voluntad política de aumentarlo, pero en este momento no se puede decir es que se lo voy a sacar a este rubro que tenía el gobierno porque nosotros lo vamos a mirar de una manera diferente. Yo ya he sido gobernante, yo fui alcalde de Medellín, fui gobernador de Antioquia. En el nivel municipal y en el nivel departamental es exactamente lo mismo. Hay unos gobiernos que vienen con una forma de asignar sus recursos, que tienen sus prioridades, y uno lo que hace es recoge, revisa, tiene que hacer muy buen empalme, ubica los recursos. Nosotros hicimos esta propuesta y tenga la certeza de que por lo menos vamos a subir el 10%. Es que lo suyo es súper ambicioso, porque hoy Colombia le destina más o menos 37 billones de pesos a la educación y usted dice, quiero llevarlo a 50. Sí. Pero además habla de otro tema que nos llamó mucho la atención cuando estábamos leyendo su programa de gobierno. No, mire, es el que tiene que ver con cambiar el Plan Colombia contra el narcotráfico por el Plan Colombia por la educación. Pero si es cambiarlo o es otro Plan Colombia. Hacer una transición. Okay. Yo voy a gobernar este país. Vamos a cambiar la mentalidad de Colombia. Aquí podemos hablar con calma. Ustedes siempre me dicen, hable más corto, pero... Ay, no, tranquilo. La idea de esta mesa y hablar con ustedes los candidatos es tomárnosla con calma. Lo que alcanza a salir al aire sale y si no lo ponemos todo en redes, que es lo importante. Ponemos todo el link en redes, las 2 horas de conversación. Porque yo estoy aquí por la educación. Claro. Yo entré a la política ya mayor, a los 43 años. Bueno, y entré siendo profesor de la... Yo era profesor titular de matemáticas para empezar la vida política. No estoy hablando de nada diferente, porque yo era un profesor, era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, profesor en la Universidad Nacional acá en Bogotá, y regresé a mi ciudad a participar en política. Y la razón de todo esto ha sido hacer de la educación el motor de la transformación de la sociedad. Esa es la idea fundamental dentro de todo esto. ¿Cómo se hace? El primer punto de nuestro programa de educación es el Gran Pacto Nacional por la Educación. Y a mí me gusta suscitar la respuesta para que me entiendan que es un pacto nacional con una pregunta que yo les hago a ustedes, a todas las personas que nos están viendo en la noche, a todas las personas que están acá acompañándonos en esta grabación. Y lo primero es, Colombia tiene un plan decenal de educación del 2016 al 2026. ¿Quién sabe de qué se trata ese plan? Probablemente ustedes no saben. Es una buena pregunta. Y en ninguna parte de Colombia, con muy contadas excepciones, se sabe. ¿Por qué hago yo esa pregunta y por qué la pregunta me permite motivar la primera respuesta que les quiero dar? Porque un plan decenal de educación significa que es un proyecto de país. Eso va a tener varias administraciones. No es para 4 años, sino, yo estoy diciendo, le vamos a subir el 10% al presupuesto estos 4 años. Puede que llegue otro gobernante y piense diferente. Eso depende de mí. Pero un plan decenal, en principio, es la ruta para seguir como sociedad. Y si nadie sabe de qué se trata,
entonces no hay ruta. Nosotros no estamos trabajando como proyecto de país. El primer punto es ese gran pacto nacional. Ganamos las elecciones, al otro día yo estoy convocando al mundo de la educación, desde la educación superior hasta la escuela, el mundo de empresarios, de fundaciones, de la sociedad civil, de los gremios, a los políticos, los alcaldes, gobernadores, congresistas, para sentarnos y decir, estos son los puntos fundamentales sobre los cuales vamos a trabajar nosotros en Colombia a partir de este momento hasta el 7 de agosto del 2022, cuando termine mi periodo como presidente de la República. Voy a ser el primer presidente profesor. Señalamos los puntos, todos los que participan se comprometen, todos aportan y empezamos a contarle a Colombia la historia de cómo la educación empieza a ser el motor de nuestra transformación. Eso es un paso fundamental para narrar la historia de Bueno, Colombia. son las políticas de Estado, finalmente, las que superan los gobiernos y siguen a largo plazo. Pero en el tema del Plan Colombia para la Educación, ¿dónde se inserta ahí? Uno de estos es el siguiente. Colombia, finales de 1999, el gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe, se construyó el Plan Colombia. Fundamentalmente es una ayuda de los Estados Unidos para el gobierno colombiano. Miles de millones de dólares hemos recibido, todavía recibimos en el Congreso de los Estados Unidos, todavía discuten cuánto se le va a dar a Colombia en el contexto de ese Plan Colombia. Y es un Plan Colombia para la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas que están asociadas con el mundo del narcotráfico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, yo como presidente, es vamos a convocar al mundo, pero vamos a convocar también al mundo a hacer el Plan Educación Colombia. Y eso significa, a mí todos los días me dicen, mire cómo es Finlandia, mire los ejemplos de Singapur, que así deberíamos ser todos nosotros. No sabemos ni siquiera cuál es el plan decenal, pero siempre queremos ser como otros que lo hacen muy bien. Vamos a convocar a esos países, a muchos países que le han apostado a la educación, a la ciencia, al desarrollo, para que trabajemos en Colombia, para que aprendamos de sus prácticas, para que podamos involucrarnos nosotros como colombianos también con sus sociedades, aprender. Y que aporten platica también, como pasa en el Plan Colombia. Pero entonces mire el mensaje que le estamos dando al mundo. Aquí hay un Plan Colombia que es contra la guerra, narcotráfico y guerrillas, y aquí hay un Plan Educación Colombia que es por el talento de nuestro país. Entonces fíjense ustedes que vamos convocando al mundo para mostrar una Colombia, la Colombia inteligente, la Colombia echada para adelante, la Colombia que tiene aspiración. ¿Pero son excluyentes el uno con el otro? ¿Son complementarios o cómo lo piensa plantear? No son excluyentes, pero nosotros abrimos un capítulo, una página nueva, para que nosotros en Colombia nos unamos alrededor de un proyecto común. Sí. Nosotros como país somos un país fragmentado. Sí. En Colombia nosotros no hemos tenido un proyecto que nos una como nación. Nos han unido, fíjense ustedes, alrededor de elementos negativos. Nos ha unido el miedo de la violencia que hemos vivido todos nosotros, todas las generaciones de Colombia. Hemos tenido una primera página para hablar en términos periodísticos, y los personajes, los protagonistas de esa primera página han sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Y todo esto lo que nosotros queremos es empezar a escribir otra página, empezar a contarnos y mostrarnos lo que nosotros somos. Y por eso, como presidente, yo voy a liderar esa Colombia que se empieza a meter en el mundo de la capacidad, que nosotros nos podamos unir por la riqueza de nosotros y no por el miedo, la indignación de la corrupción. Y en esa explicación parece que va quedando claro que esos dineros no solamente van a venir de lo que Colombia, el presupuesto de Colombia, sino también de una cooperación internacional. Claro, y usted está dispuesto a generar como una política internacional basada en cooperación para la educación. Y para la ciencia, para el conocimiento, para la cultura, para el desarrollo de la inteligencia de nosotros, que además la tenemos por cantidades en todas las regiones de Colombia. En toda Colombia hay talento. Yo siempre señalo que hay tres grandes riquezas de Colombia, por supuesto simplificando. Una, la naturaleza, la biodiversidad de Colombia. Pues nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Si miráramos el área de nuestro territorio, somos los más biodiversos. Está, por supuesto, la inteligencia de nuestras comunidades por todos los rincones de Colombia. Y nosotros también tenemos una riqueza que es las diferentes culturas. Colombia es un país muy diverso. Esta geografía nuestra es compleja y nos hemos ubicado sobre este territorio de diferentes maneras. Eso es riqueza de Colombia. Y sobre esa es la que queremos construir y ese es nuestro reto. Ya regresamos con La Noche.